Y se han convertido en los nuevos y mejores aliados para los ladrones. Estamos hablando de los inhibidores de alarma. ¿Cuántas noticias hemos escuchado en los últimos tiempos de personas que se convirtieron en víctimas de estos ladrones en casos que utilizan estos dispositivos electrónicos? Vamos a hablar de ellos. Bueno, parece increíble, ¿no? Pero cada vez se escucha más hablar de este tipo de dispositivos electrónicos que aparentemente lo que hacen es interrumpir la alarma de un automóvil, de una casa, y permiten que los ladrones actúen con total tranquilidad, ¿no? Sí, y sin embargo los especialistas cuentan que no es fácil de utilizar. O sea, tenés que ser como bastante experto en tecnología para poder utilizarlo. Pero bueno, lamentablemente, como vos lo decías, en las últimas semanas, en los últimos meses, uno escucha todas las semanas noticias de ladrones que utilizan este mecanismo para robar los automóviles, ¿no? Aquí en nuestro país. Bueno, vamos a hablar con un especialista. Está con nosotros Gustavo Saín, que es especialista en delitos informáticos, y lo hemos convocado nuevamente para hablar de este otro tema, ¿no? Que tiene que ver con los inhibidores de alarma. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por este tiempo que nos das acá en Teledero Federal para enseñarnos un poco, ¿no? Aconsejarnos también qué debemos tener en cuenta. Primero, explícanos cómo funcionan y qué son los inhibidores. Los inhibidores de señales o bloqueadores, también llamados, son dispositivos que están diseñados para interferir en la comunicación entre dos dispositivos remotos que se establecen una comunicación a distancia. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Nuestro control remoto de la televisión utiliza una señal, ¿sí? Estos dispositivos, de acuerdo al tipo de señal, interfiere lo que se llama, interfiere la comunicación entre los dos dispositivos a través de un ruido, ¿sí? Lo que hace no es imposibilitar el funcionamiento de estos dos dispositivos, en este caso, para el caso de los inhibidores de alarma, entre el control remoto y la llave central del automóvil. Lo que hace es establecer un ruido que impide la comunicación, para lo cual cuando una persona aprieta el botón de la alarma no termina de cerrar el automóvil, y esto es lo que produce que después, posteriormente, los ladrones ingresen sin ningún tipo de forcejeo al vehículo. Gustavo, ¿y estos son dispositivos que son diseñados especialmente para el delito o tienen algún tipo de utilidad para el que fueron creados? No, hay dispositivos que son profesionales, que se utilizan, por ejemplo, en bancos, en casas de cambio, cuando se van a hacer operaciones financieras muy frondosas en cuanto a cantidades de dinero. Lo utilizan algunos destacamentos militares, otras fuerzas de seguridad y demás. Eso sería un uso lícito de este tipo de dispositivos. Y el uso ilícito justamente es estos que se utilizan para cometer delitos, pero no es una modalidad nueva. Sí, la modalidad delictiva quizá de robo de vehículos, pero no, por ejemplo, para inhibidores hay dispositivos que inhiben las señales de telefonía móvil y GPS, y esto hace muchísimos años lo utilizan los piratas del asfalto para interceptar a los camiones con cargamentos en ruta con una distancia de 100 a 200 metros, los interceptan y roban toda la mercadería, digamos. Ahí tenemos otra modalidad delictiva a través de estos dispositivos. El inconveniente es que no está prohibida la venta. Claro. Entonces uno cualquiera, recién escuchaba ahí que comentaban que es muy difícil de utilizar. Hoy va en internet y lo pueden encontrar en cualquier tienda en línea y demás, porque no está prohibida la venta, porque se supone que es para un uso lícito. Yo creo que debería ser al revés. Se tiene que regular la venta de esto y con pedidos de autorizaciones especiales a las fuerzas de seguridad autorizar su uso. Gustavo, ¿las alarmas hogareñas también pueden ser inhibidas? Sí, claro que sí. Cualquier dispositivo que utilice a distancia, como las redes Wi-Fi, en las redes Wi-Fi uno establece una comunicación con un módem, una computadora. Todo lo que vaya por aire puede ser interceptado. Depende si lo que se transmite, por ejemplo, está encriptado o codificado. Ahí es mucho más difícil, por más que se intercepte una señal, pero sí se pueden bloquear. En informática, por ejemplo, hay unos dispositivos que son muy caros y esto no está al alcance de cualquiera, como este tipo de inhibidores que estamos comentando, que cuando uno utiliza una computadora emite emisiones radiomagnéticas. Había dispositivos que captan esto para robar datos. Bueno, esto es muy sofisticado y no se ve habitualmente. Pero yo
voy a permitirme señalar lo siguiente. Ustedes se acuerdan o recuerdan, y esto sí es de venta libre, los handys o llamados walkie-talkie. Sí. Eso es utilizan una frecuencia determinada que lo que hacen los bloqueadores de alarmas de vehículos es cambiarle la frecuencia autorizada por la ENACOM y digamos, para emparejarla con la frecuencia que utilizan los automóviles. Entonces ya acá no están aquí un dispositivo específico para bloquear con la señal frecuentemente que utilizan las alarmas, sino que directamente ahí hay un hackeo de los handys para la señal. Y esto me parece que tiene que estar un poco más regulado en cuanto al espectro radioeléctrico. Gustavo, ¿hay manera de darse cuenta que alguien inhibió, por ejemplo, la alarma de nuestro automóvil? La única manera es corroborar que efectivamente se haya activado una vez que salimos del auto. O sea, volver y chequear la puerta, a ver si está abierta o no. Bueno, no alejarse mucho. Habitualmente, como modalidad delictiva, se utiliza en lugares muy transitados, por ejemplo, las avenidas o cercanos a los colegios, que uno está muy apurado, baja rápidamente, entonces no verifica, no chequea que efectivamente se haya activado la alarma, o en lugares donde hay muchos vehículos, los centros comerciales, los supermercados, cosa que pasa desapercibido cuando los ladrones ingresan al vehículo. Lo único que tiene, o sea, en términos del usuario, digamos, del dueño del automóvil, es verificar que efectivamente la alarma, porque uno generalmente baja y la cierra a distancia. Sí. Entonces, si hay estos dispositivos varían en cuanto a la potencia, que va a decir cuál es la distancia en la cual debería estar. Habitualmente puede estar a media cuadra, 50 metros, y bloquear la señal de los controles remotos de los automóviles. Para lo cual lo que tiene que hacer es chequear tranquilamente lo que pasó. Hubo un caso de una banda integrada por 5 personas entre colombianos y argentinos, que a una pareja que fue a comprar un electrodoméstico a un shopping, esto fue el año pasado, le robaron. Obviamente interfirió la señal, ellos habían estacionado el automóvil en este centro comercial, fueron a realizar la compra, los ladrones ingresaron al auto sin forzar absolutamente nada porque no estaba activada la alarma y estaba abierto justamente el vehículo. No solamente el objetivo es robar pertenencias, pues una computadora, una cartera, había las llaves de la casa y estaba la documentación, en la cual hicieron una copia de la llave y a partir de la dirección que figura en el documento fueron automáticamente a robarle a ese domicilio. Por eso hay que ser cuidadoso también con las cosas que uno deja dentro del vehículo. Es cierto. Gustavo, ¿y qué lapso de tiempo hay? ¿Este inhibidor se tiene que activar al mismo tiempo en que se activa la alarma del auto o cómo es el funcionamiento específico? Exactamente. Uno cuando ve que una persona está saliendo del automóvil ya lo tiene presionado, entonces lo que hace es generar una interferencia en la señal entre el control remoto y la alarma del automóvil. No es que cuando la persona activa la alarma ahí justamente tiene que hacerlo, sino que esto lo que hace es inhibir o bloquear la comunicación entre los dos, por lo cual es una interferencia. La interferencia puede estar, entonces cuando realmente activa, realmente no se activa el control remoto y la alarma. Esta es la finalidad de estos dispositivos. Claro, y cuando uno activa la alarma, escucha el ruido normal. El sonido normal. No lo escucha. Por eso no lo escucha habitualmente. Pero uno no chequea, justamente por eso se hacen avenidas donde hay mucho ruido o en lugares transitados como a las entradas y la salida de los colegios. Bien, bueno, interesante para saber entonces. En definitiva, tenemos que ser nosotros mismos los que garanticemos esas condiciones de seguridad porque prácticamente no hay otra forma de hacerlo, ¿no? O de detener este tipo de delito. Es muy difícil de prevenirlo, pero sí me permito decir que efectivamente tiene que haber un control por sobre la venta y una regulación sobre el uso de estos dispositivos, que hay un vacío legal que permite también estas cuestiones, por lo menos en términos preventivos de parte del Estado, ¿no? Eso debería ser. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo, fuiste muy claro. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.